El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el pasado 19 de diciembre los 2 desembolsos que estaban pendientes para Ecuador. El valor asciende en total a $498 millones y su entrega está prevista antes de que finalice este año, 2019. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del tema económico y concretamente del acuerdo conseguido con el Fondo Monetario Internacional para cubrir en parte el déficit fiscal que tiene el Estado ecuatoriano. Está con nosotros ahora mismo el economista Fabián Carrillo, él es viceministro de Finanzas. Señor viceministro, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Entendemos que el Fondo Monetario Internacional de alguna manera aceptó que el Ecuador ha hecho esfuerzos por caminar en función de honrar el acuerdo, pero las metas inicialmente propuestas ya no van a ser las mismas. Sí, efectivamente hay un recalibramiento de las metas cuantitativas del acuerdo, principalmente, lo cual quiere decir que habíamos nosotros planificado al inicio con una situación económica del país dada. Recordemos que el acuerdo se negoció, se acordó, valga la redundancia, a inicios de este año. Tanto es así que se suscribió en el mes de marzo del año 2019. Eso bajo ciertas condiciones y ciertas perspectivas, cierta estimación de desempeño de la economía. En ese momento planteamos un ajuste, una consolidación fiscal, un ajuste en las cuentas públicas que permita lograr un resultado equivalente a 5% del Producto Interno Bruto en 3 años, el año 19, 20 y 21. Ese ajuste o ese recalibramiento de las cuentas públicas, insisto, a nivel del sector público no financiero. Es decir, involucra al presupuesto general del Estado, a las empresas públicas, a la seguridad social, a los GATS, es decir, a las instituciones que de alguna manera dan cuenta de la gestión pública a nivel general. Se definió una meta, vuelvo y repito, del 5% en ese momento a nivel del sector público no financiero. Lo que buscaba fundamentalmente uno de los objetivos del programa económico del gobierno, porque conceptualmente lo que nosotros como gobierno nacional, como gobierno del señor presidente Lenín Moreno, como equipo económico, fue un respaldo de la comunidad internacional al programa económico del gobierno. Programa económico del gobierno que, como se indicó en su momento, tiene 4 pilares. Uno de consolidación fiscal y estabilidad monetaria, un segundo pilar de mejoramiento de oportunidades y protección a los más vulnerables, el tercer pilar de mejoramiento de la productividad, competitividad y en general de las condiciones de producción del país, y un cuarto pilar que es transversal, que involucra la transparencia en el uso de los recursos de los fondos públicos, recursos de los ecuatorianos. Ahora, el recalibramiento pasa de 5% de ajuste del PIB ¿a cuánto? A 3.9%. En el mismo periodo. Conceptualmente es el mismo programa económico ajustado a una realidad diferente, a un desempeño actual y esperado de la economía ecuatoriana. Ahora, ¿qué es lo que sí se está cumpliendo dentro del acuerdo que ya se había planificado con el Fondo Monetario Internacional? En general, todo se ha venido cumpliendo, porque tomemos en cuenta que cuando estructuramos y diseñamos el acuerdo, este es un acuerdo de reforma estructural. Es uno de facilidad financiera extendida, es decir, a diferencia de los acuerdos que el país suscribió durante las últimas décadas, que son acuerdos de stand-by o de emergencia, de salvataje. En este caso, el programa económico del gobierno es un programa de reforma estructural. Por eso, por ejemplo, planteamos iniciativas de reforma legal como la modificación al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al Código Orgánico Monetario y Financiero, porque son elementos fundamentales del programa económico del gobierno que fueron recogidos dentro de los acuerdos con la comunidad financiera internacional, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el BID, con el
Banco de Desarrollo de América Latina, que es el nombre oficial de la CAF. Entonces, es un programa de reforma estructural el que estamos nosotros implementando en el país. Y que sí se está dando. Se ha venido cumpliendo porque dentro del... Pero no con las metas que se esperaba. Ese es el recalibramiento que hemos hecho. Quizás me explico mejor. El programa tiene vigencia desde el mes de marzo. Tuvimos una primera revisión al cierre del primer trimestre de este año, con cifras al 31 de marzo. Esa revisión fue exitosa, tanto es así que nos permitió acceder a los al segundo desembolso, digamos, porque al inicio del programa recibimos un desembolso y luego, al verificar la primera revisión del cierre del primer trimestre, el segundo desembolso. Lo que estaba pendiente es la revisión del segundo y tercer trimestre de este año, que corresponde al desembolso de 500 millones que hemos recibido. Aproximadamente hablamos de 250 millones por trimestre. Esperamos ahí 1.000 millones más los que recibimos inicialmente, que eran alrededor de 695 millones, si no estoy equivocado. Ahora, economista Carrillo, mire usted que el recalibramiento, como usted denomina, de metas, es de 1,1% del PIB, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Esto, en buen romance, es equivalente a 1.100 millones de dólares, más o menos, sí, tomando en cuenta el PIB ecuatoriano. Pero no se compadece con las metas de recaudación que tuvo el gobierno inicialmente con la eliminación de los subsidios a los combustibles versus lo que ahora está planteado en la proforma presupuestaria, que nos deja ver que va a ser una situación parcial, que seguramente irán solamente a la eliminación del subsidio a la extra, seguramente le mantienen al diésel o será algo combinado, pero va a ser gradual, no va a ser una cosa completa. Le decía yo, no se compadece el 1,1% del PIB menos en la meta frente a los compromisos con el fondo respecto de las metas inicialmente planteadas en dólares de recaudación con las reformas y las decisiones del gobierno con lo que tenemos ahora. Algunos comentarios. Primero, las metas, reitero, están determinadas a nivel del sector público no financiero. No es solamente del presupuesto general del Estado. Entonces, como tal, es un esfuerzo del presupuesto general del Estado, pero también a nivel de las empresas públicas, de la seguridad social y de otras instituciones que son parte del sector público no financiero. El ajuste programado, sea del 5% o del 3.9%, se lo debe lograr en 3 años. Es decir, en el año 19, en el año 20 y en el año 21. Así está diseñado el programa económico. Entonces, ese recalibramiento no es 1 a 1, digamos, o no se debe... Inmediato. Precisamente. Y no se busca lograrlo en el año... Ya una parte se consigue este año, con las metas de cierre de este año, y una segunda parte en el año 20 y en la última parte en el año 21. Entonces, esto va distribuido. De acuerdo. Y no es una relación, digamos, que se logra solamente con un ajuste en términos de ingresos, sea en recaudación por concepto de impuestos. Porque cuenta la disminución del gasto también, claro. Y por otro lado, sí vale la pena compartir y comentar, enfatizar, ya esto se mencionó en el momento que se presentó el programa económico del gobierno, vamos a fortalecer la capacidad del Estado de cuidar de los más vulnerables. Es decir, nosotros durante la vigencia del programa incrementaremos a un equivalente a 1% del producto las transferencias monetarias condicionadas y otros programas de protección social, fundamentalmente aquellos que están recogidos en el plan Toda una Vida del gobierno nacional, a algo más de aproximadamente 1.100, 1.200 millones de dólares. Ahí, en este año, sola esa decisión representó un incremento de gasto, insisto, en beneficio de los más vulnerables, de aproximadamente 400 millones de dólares. Este esfuerzo se mantiene en el año 20 y se espera mantener. En esa línea se van a mantener entonces. En esa magnitud, sí. Déjeme replantear entonces la pregunta para entenderle mejor. Si eran 5% del PIB en 3 años y ahora son 3,9% del PIB en los mismos 3 años, al cerrar 2019, ¿qué porcentaje de esta meta se ha cumplido? Aproximadamente 1.2 a 1.3% de ajuste.
Es importante. La situación de partida es sí, básicamente porque en este año hemos hecho un esfuerzo importante en términos de ordenamiento de las cuentas públicas. Hemos emprendido en procesos muy profundos de optimización del gasto, de focalización del gasto. Hemos fortalecido también la capacidad de generar ingresos, recursos en favor del Estado. Entonces hay un conjunto de decisiones que han dado como resultado, insisto, a nivel del sector público no financiero. ¿Cuánto han reducido porcentualmente en masa salarial? En este año aproximadamente son un equivalente a 0.2 a 0.3% del Producto Interno Bruto. ¿En dólares esto cuánto significa, señor viceministro? De 250 a 300 millones de dólares a nivel del sector público no financiero, insisto. Una parte es del presupuesto general del Estado y también se ha emprendido en un proceso de optimización a nivel, por ejemplo, de las empresas públicas. Ahora queda pendiente también lo de la focalización del subsidio de los combustibles, que eso todavía no está definido. Ustedes tienen un valor, pero hasta el momento no se ha definido cómo se va a lograr justamente ese valor al que se ha aspirado, que es de 600, si no me equivoco, 650 millones de dólares. 700 millones de dólares están incluidos en el presupuesto del año 2020, que están asociados a un proceso de optimización, de focalización de subsidios, que como lo indicó el señor presidente, se está perfeccionando y se espera tenerlo listo durante el primer trimestre del próximo año. ¿Qué dificultad es la que tienen ustedes para ejecutar esta focalización del subsidio? Para que nos entiendan de mejor manera los amigos que nos escuchan, no es otra cosa que a unas personas sí mantenerles el subsidio y al resto, a la gran mayoría, a la generalidad de los ciudadanos, eliminar este subsidio. ¿Qué es lo que le hace difícil al gobierno esta focalización para que se demoren, no? No creo que yo la calificaría como una demora, sino que nosotros la decisión por la trascendencia actual e histórica que tiene y la importancia que tiene, no solamente para las cuentas públicas, sino, insisto, conversábamos en una entrevista anterior, cuando hablábamos de esta decisión del señor presidente, es histórica porque es promover una manera inteligente de utilizar recursos no renovables en beneficio de la población y en beneficio también del medio ambiente. Entonces decíamos que era una decisión histórica, la seguimos manteniendo. Entonces, en el marco del diálogo y de tomar criterios de diferentes actores, sectores y también las mejores prácticas internacionales, eso toma un proceso que es el que ha venido desarrollando el gobierno durante los últimos meses. Entonces, todo eso demanda un cuidado en términos técnicos, económicos y sociales supremo, digamos. Entonces, desarrollar ese proceso de tecnológico, económico, social, de diálogo, es el que ha dispuesto el señor presidente y el que varias instituciones estamos desarrollando al mando del gabinete. Ahora, usted mencionaba justamente ahora de diálogo. ¿Ese diálogo se ha mantenido con los sectores que serían los más afectados? ¿Se ha mantenido, por ejemplo, con el movimiento indígena representado en estos momentos por la CONAIE o con otros sectores para que se pueda llegar a un acuerdo? Porque si no hay acuerdos vamos a volver a vivir lo que vivimos lamentablemente en el mes de octubre. Hay mesas de trabajo que se han entablado, están funcionando de manera permanente con el sector indígena, con, por ejemplo, las universidades, con diferentes sectores, el sector productivo, los empresarios, diferentes actores sociales. Es un trabajo que ha venido desarrollándose, vuelvo y repito, durante los últimos meses. La idea es precisamente que se entienda en su real medida la decisión del gobierno, se tome el cuidado necesario adicional en términos de que no afecte a los más vulnerables la decisión y que involucre conceptualmente un mejor uso de los recursos de los ecuatorianos, combatiendo, por ejemplo, el contrabando o el uso en actividades ilegales. Pero no se va a tomar una decisión hasta que esto no esté debidamente socializado y que se haya llegado a un acuerdo justamente con estos sectores. Esa es la disposición que tenemos del señor presidente. Ahora, según la ministra de Gobierno, existen problemas, para ustedes, para los funcionarios de gobierno, específicamente, entiendo yo, para finanzas,
del tema de la informalidad para conseguir la focalización de los subsidios, para poder, no sé, poner en banco de datos aquellas pequeñas camionetas, camiones del sector rural, campesino, que necesitan el subsidio y que no están apareciendo en bases de datos para poderles focalizar a ellos el beneficio? Este es un desafío para el país, no solamente para el gobierno ni para el Estado, es para todos los ecuatorianos, como lo planteó el señor presidente. Este es un esfuerzo de todos en beneficio de todos. Inicialmente la idea es evitar que nuestros productos sean objeto de contrabando, que se beneficien otros países por la diferencia de precios de recursos escasos e importantes asociados a la actividad petrolera. De la manera como el país ha venido, es mi criterio, manejando el uso de los hidrocarburos, determina que efectivamente lo que indica la señora ministra sea una realidad. No tenemos bases de datos lo suficientemente detalladas, lo suficientemente confiables, y es lo que hemos venido trabajando en estos meses. El gobierno no ha desmayado un solo día en abordar este tema de la manera más inteligente, cuidadosa y socialmente responsable desde que el decreto 883 se decidió derogar. Hemos venido trabajando en términos de encontrar el mejor camino, y para tomar las mejores decisiones, indudablemente la calidad y disponibilidad de la información es fundamental. Estamos corrigiendo eso, pero un poco el llamado que yo hacía es: no hemos tenido el cuidado debido. Precisamente la falta de información, la falta de bases de datos da cuenta de aquello. Y esto no es un tema del gobierno actual. Este es un tema que involucra prácticamente las últimas 4 décadas de la historia del país económica. Estamos dialogando con el economista Fabián Carrillo, él es viceministro de Finanzas. Señor viceministro, hablemos un poco de la reforma laboral. Yo sé que no es una responsabilidad netamente de ustedes, sino de sus colegas del Ministerio de Trabajo, pero en materia de finanzas sí deben tener ustedes, obviamente, las metas. ¿Cuáles son las metas que tiene el gobierno con la propuesta de reforma laboral que están trabajándola, que ofrecieron entregar en este año a la Asamblea, que no han podido hacerlo y que tendrá que ser en los primeros meses del 2020? Tal vez precisar, sí es un ámbito de gestión del señor ministro de Economía y Finanzas, porque él preside el gabinete económico y productivo del gobierno. Entonces, indudablemente los cambios que sufra el mercado laboral es de enorme importancia para el desempeño de la actividad económica y productiva del país. Entonces, hemos estado también trabajando directamente con el Ministerio del Trabajo en establecer las reformas que, recuerden que existe el tercer pilar del programa económico, que es mejorar las condiciones de productividad y competitividad del país. Ahí se sitúa la reforma laboral, es decir, facilitar las condiciones de contratación, manteniendo el cuidado, el empleo adecuado, es decir, manteniendo el respeto a los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo dando las condiciones que permita demandar esa mano de obra. En nuestra opinión, los principales beneficiados de esa reforma laboral van a ser aquellas personas o que no tienen empleo o que no tienen empleo adecuado, que están en la informalidad o en el subempleo. Esto quiere decir que van a convivir dos regímenes laborales, ministro, porque ha sido muy claro el gobierno en señalar que los derechos consagrados hasta hoy por los trabajadores ecuatorianos no van a ser menoscabados en lo más mínimo. La idea es mejorar las condiciones de hoy hacia adelante, las condiciones de contratación. No vamos, porque incluso la Constitución así lo establece, a modificar las condiciones actuales en las que fueron contratados, por ejemplo, determinados funcionarios o trabajadores. Eso no es posible. Vamos a mejorar las condiciones de hoy en adelante. Es decir, de nuevas contrataciones. De nuevas contrataciones, haciendo ciertos ajustes, tal vez en ciertas que conceptualmente lo que buscan es mejorar la capacidad de absorber mano de obra del mercado laboral de las empresas fundamentalmente, y de los emprendimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y para cuándo estaría esta reforma laboral?
estamos trabajando, existe un cronograma de reformas estructurales en el año 2020. De lo que yo conozco, todavía no está definida la fecha de la reforma laboral. Nosotros hemos venido trabajando. El programa económico actual del señor presidente de la República se está desarrollando aproximadamente desde el mes de agosto del año pasado. Entonces, desde ese mes hemos venido trabajando, concretamente un poco después de la incorporación al gobierno del señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Richard Martínez, hemos venido diseñando e implementando este plan económico, que en el mes de marzo recibe el apoyo de la Comunidad Financiera Internacional y logramos un acuerdo de facilidad financiera extranjera. Ahora, ¿no considera usted que es prioridad tener ya una reforma laboral, que realmente es urgente para el país? Es muy urgente, coincido con usted, sin embargo, tiene que ser lo suficientemente consensuada y tiene que corregir los problemas de fondo, probablemente por el margen político que existe. Estamos ya por diferentes razones en un ambiente preelectoral. Así es. Entonces, ciertas decisiones seguramente no van a lograr el respaldo que nosotros como gobierno esperaríamos a nivel de la Asamblea. Entonces, trataremos de lograr lo mejor dentro de lo posible políticamente. Se quedan muchos temas en nuestra mesa de trabajo. Lastimosamente el tiempo nos impide extendernos. Queremos agradecer al economista Fabián Carrillo. Él es viceministro de Finanzas, hablándonos respecto de esta recalibración de metas con el Fondo Monetario Internacional y las propuestas legislativas que busca el gobierno aprobar a través de la Asamblea, con el propósito específicamente de apuntalar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales de crédito. Economista Carrillo, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Los invitamos a seguir en vivo nuestros noticieros en FM Mundo Live, en la web www.fmmundo.com.